Qué gusto, qué privilegio compartir la palabra de Dios. Yo quiero decirle que Jesús nos prometió que iba a regresar. Y nos dejó su maravillosa, poderosa y gloriosa palabra, a través de la cual Él nos aclara qué tiempo estamos viviendo, dónde estamos parados, hacia dónde vamos. Es tremenda la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra, escudriñar la palabra, memorizar la palabra, meditar la palabra, porque su palabra es verdad y se va a cumplir. Todo lo que dice su palabra se va a cumplir. Yo creo que nos reunimos nosotros a escudriñar su palabra. Y creo también que cuando nos reunimos y escudriñamos su palabra, es su palabra la que habla a nuestros corazones. Yo sé que Dios usa nuestro testimonio y nuestras experiencias. Lo más importante siempre será su palabra y cómo el Espíritu Santo la acomoda en cada uno de los corazones. Mateo 24:32 dice así: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Son muchas las señales que anuncian el tiempo que estamos viviendo, dónde estamos parados. Para muchos de nosotros es claro que está muy cerca el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de cómo será su regreso y de algunas señales proféticas que se están cumpliendo. Antes de iniciar, quiero enfatizar cómo Jesús regresará. Su regreso no será igual que la vez pasada. Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero esta vez vendrá como el Rey. Hoy estuvimos cantando que Él es el Rey y Él vendrá a establecer su gobierno en la tierra. Así es que nosotros vamos a esperar al Rey de la gloria. Dice Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuántos entienden que esa parte Dios ya la cumplió? Que Jesús vino a cumplir esta palabra. Pero el versículo no termina ahí. El verso 2 sigue diciendo: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Lucas 4:18 es la misma escritura, dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo impresionante es que el versículo en Isaías no termina ahí. El versículo en Isaías dice que también vendrá a establecer o hacer la venganza de Dios. Dice Isaías 61, no sé si puedas regresar ahí: y el día de venganza del Dios nuestro. Y termina diciendo: a consolar a todos los enlutados. Dos eventos que todavía Jesús no ha cumplido y que seguro
va a cumplir en su regreso. Por eso es importante que escudriñemos la palabra. Jesús ya cumplió la primera parte de esta profecía, predicó el año agradable del Señor, pero el día de la venganza del Dios nuestro está por venir. Y el consolar a todos los enlutados está pendiente también. Aún no se cumple. Jesús regresará a cumplir esta parte de la profecía. A mí me gusta hablar de las tres perspectivas de su regreso. Y me gusta, y siempre las menciono, pero creo que hoy necesitamos que la palabra nos aclare muy claro, nos deje muy claro por qué son estas tres perspectivas. La primera es la del mundo, es una manera de ver su regreso. Dice Lucas 21:27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. El mundo va a recibir a Cristo de una manera muy diferente a la que Israel y la iglesia lo van a recibir. Para el mundo será un día de juicio, el día de la venganza del Dios nuestro. Dice aquí, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Apocalipsis 1:7 dice, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y yo quiero enfatizar esto, todo ojo le verá. O sea, muy claro, él va a ir descendiendo y nosotros vamos a estar viéndolo. Dice aquí, he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes, escuche, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Todos en el mundo, alrededor del mundo, todos verán cómo él viene de regreso. O sea que no es algo que sucede rápidamente, es algo que sucede muy lentamente. Isaías 61 en su parte 2 dice que el día de la venganza del Dios nuestro. Isaías 63:1 dice así, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué de mi furor. Los embriagué de mi furor y derramé en tierra su sangre. Así será para el mundo, será un día de juicio. Todos aquellos que rechazaron al Señor, que no quisieron saber de Él, tendrán que recibir al Rey de Gloria en un día de venganza, en un día de juicio. Sobre todos aquellos que hoy se burlan y hoy creen que tienen libertad para percibir las cosas de una manera extraña, rara, perversa, ellos tendrán que encontrarse con el Rey de la Gloria. Zacarías 14, verso 4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Él vendrá despacito, de tal manera que todo el mundo vea que Él viene. Y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá. Una parte irá hacia el norte, otra parte hacia el sur. Se partirá en dos, dice aquí, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, así será. Y dice aquí,
y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Cuando el Hijo del Hombre, Mateo 25:31, estamos hablando de cómo Él llega y pisa el monte de los olivos. Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Después de llegar al monte de los olivos, va a establecer su trono en Jerusalén y desde ahí va a gobernar. Dice ahí, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey ya no es la imagen, la presencia como el Cordero, sino, aunque sigue siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora está presente como el Rey de la gloria. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Las ovejas son los justos que heredarán el reino. ¿Qué justos? Los que durante los 7 años de la tribulación guardaron su testimonio, guardaron sus vidas, y Dios los pondrá a su derecha. Los cabritos irán dice el Mateo 25:37, entonces los justos por la sangre de Cristo, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Quiere decir que Jesús va a juzgar a las personas por sus hechos, a las naciones, a todas las naciones. Y los cabritos irán al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Yo quiero decirle que el fuego eterno, es el infierno, no fue preparado para el hombre. Dios no echa a ningún hombre al infierno. Nosotros íbamos allá con exceso de velocidad, su servidor, íbamos hacia allá, pero por eso vino Jesús. Y Él dio su vida en lugar de la mía para que yo hoy, por su sangre, sea justo y por su sangre tenga una vida eterna. Así es que Dios no preparó el fuego eterno para ningún hombre. Dios preparó ese lugar para el diablo y sus ángeles. Desgraciadamente hay mucha gente que rechaza la salvación que ofreció Jesús y seguirá, esa es la realidad, seguirá el destino con el que iba. Seguirá su destino eterno al fuego. Ahora déjeme hablar, creo que queda muy claro esta escena de cómo es para el mundo. Déjeme hablar de cómo será para Israel. Isaías 61, verso 2, de aquí partimos. Dice aquí: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Fíjese lo que dice al final: a consolar a todos los enlutados. Esa es la segunda parte. Ahora fíjese, Isaías 51:3 dice así: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Dice que será a los enlutados. ¿Qué quiere decir enlutado? La palabra en hebreo es abel y quiere decirse, fíjese, quiere decirse dolerse, estar afligido o afligirse, apesadumbrado, enlutado, llorar. Luto. Eso habla de que se van a dar cuenta. ¿El luto de quién es? Es de aquellos que perdieron a un hijo.
al Hijo. Dice la RAE que enlutado quiere decir cubierto de luto, entristecido, afligido. Y yo me imagino ese día que el Señor les muestre sus heridas en las manos, en los pies y en su costado. ¿Cómo será que Israel va a recibir al Mesías? ¿Cómo no estar triste ante la presencia del Señor sabiendo que ellos mismos lo crucificaron? La realidad es que todos participamos en ello, porque fue nuestro pecado el que lo llevó ahí. Así es que lo mató nuestro pecado. Isaías 63, verso 4 dice, porque el día de la venganza está en mi corazón. Fíjese, y el año de mis redimidos ha llegado. ¿Se da cuenta cómo son dos facetas trascendentes, importantes en este regreso del Señor? Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, que Israel está endurecido ¿hasta qué? Hasta que usted y yo compartamos a todos los gentiles que faltan por entrar al reino de los cielos. Y luego, dice el verso 26, y luego todo Israel será salvo. Luego todo Israel será salvo. Yo decía, ay, ¿cómo le va a hacer? Pero queda muy claro. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Es que cuando vean sus manos, sus pies y la herida en el costado, vendrá un espíritu de arrepentimiento sobre todos ellos y va a ser tremendo lo que los que aman a Dios van a sentir en sus vidas. Dice Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, por el único hijo. Y dice aquí que se afligirán, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ellos van a sentir el dolor y la tristeza que se siente por un hijo unigénito, por el mayor de tus hijos. Así será de tremendo lo que van a experimentar el pueblo de Israel. Y llorarán y se afligirán de esta manera, y entonces seguramente caerán de rodillas delante del Señor. ¿Se da cuenta cómo es diferente para el mundo que para Israel? Para la iglesia significa otra cosa, significa el arrebatamiento. Hay mucha gente que no cree en el arrebatamiento, y hay algo importante que comparar entre las personas que creen en el arrebatamiento y las que no creen en el arrebatamiento. ¿Qué pasará con los que no creen en el arrebatamiento? Vendrá el arrebatamiento y no estarán apercibidos, y híjole, qué fuerte será darse cuenta que sí hubo arrebatamiento. Qué fuerte será si no están preparados como las vírgenes insensatas, y el Señor vino por su iglesia, por los que sí estaban preparados. Si hay personas que no creen en el arrebatamiento, estarán pues a lo mejor desconectados o distraídos de este evento. Pero ¿qué pasará con los que sí creen en el arrebatamiento y no sucede? Yo no creo que vaya a pasar eso, pero déjeme poner la hipótesis de que no sucediera. ¿Qué va a pasar? Nada. Lo más que puede pasar es que nos pase lo que
que tengamos una condición como la que tenemos hoy. No pasó, pero no pasa nada. Así es que yo he dicho muchas veces, yo prefiero que me reclame allá arriba y no que me reclame aquí abajo. Si usted me va a reclamar aquí abajo es porque no le advertí, porque no le dije a tiempo, porque no le avisé que había algo en la Escritura que teníamos que saber. Pero si usted me reclama allá arriba, oye, Alejandro, mira, aquí están los que ni creían en el arrebatamiento. Mira, aquí están los que eran bien pecadores, pero con una sola vez que se arrepintieron, lloraron, pues ya están aquí. Reclámeme allá arriba, no hay problema. Porque aquí yo le voy a pedir que escuche que sin santidad nadie verá al Señor. Aquí usted me va a escuchar diciendo que hay un arrebatamiento. Y ahora sí, Primera de Tesalonicenses 4:13. Esta es la porción donde queda más claro esta parte. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dos tipos de personas que están en una tumba: los que esperan en Cristo y los que murieron sin esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen eso? Muy poquitos, les falta a algunos creer. Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen en eso? Sí, dice así, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. No vendrá solo, vendrá con todos aquellos que ya durmieron en Cristo, los que dormirán de aquí a que Él venga por su iglesia, por lo cual, dice aquí, verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta su regreso, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así es que si usted no cree en el arrebatamiento, pues arranque esa hoja de su Biblia y ya será una Biblia incompleta. Los que creemos en el arrebatamiento, porque lo dice su palabra, tenemos la convicción de que Él regresa por su iglesia, por nosotros. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué no le dice a su vecino? El Señor viene, el Señor regresa y está pronto a regresar. Y viene como nuestro rey y viene a reinar en esta tierra. Será como un relámpago, dice la Escritura, porque será muy diferente que la del mundo, la de Israel, y la perspectiva que tiene la iglesia, porque vendrá por su amada iglesia, vendrá por su amada iglesia, será como un relámpago, como un abrir y cerrar de ojos. Me encanta esto, mire, así de rápido. Dos eventos diferentes, uno despacito para que todo el mundo lo vea y otro así, para que nadie se dé cuenta que ya vino por su iglesia. Mateo 24:7 dice, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así, ya se fue la iglesia. Así será también la venida del Hijo del Hombre. 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así será. Ahora déjeme decirle, será, pero ya leímos que los muertos en Cristo resucitarán primero y eso va a suceder. Seremos arrebatados. Mire, no va a ser algo despacito, así, vente mi vida. No, así, ¡shoo! Seremos arrebatados. Dice Juan 14,
1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo es esto de que os tomaré? Dice aquí, os tomaré a mí mismo. Es que Él mora aquí, viene por sí mismo y por su iglesia. Os tomaré a mí mismo. Qué tremendo. Para que donde estoy yo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Seremos transformados. Es un evento que no va a vivir ni el mundo ni Israel. Seremos transformados. Verso 52 de 1 Corintios 15. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora, no pondrá sus pies en el monte de los olivos. Es otro evento. Él vendrá y en los aires esperará a su iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se da cuenta cómo son dos cosas distintas? 3, si consideramos el mundo, Israel y la iglesia. No estaremos durante la tribulación. Hay algunos que piensan que sí, pero yo creo que no por las escrituras. Isaías 26:20. Fíjese cómo dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Qué cree usted que sea la indignación? ¿Se parecerá o será el día de la venganza del Señor? Escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Verso 21. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. ¿Suena? Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Apocalipsis 3:10, fíjese cómo dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha venido sobre el mundo entero. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Se da cuenta? Para mí es muy claro. Si usted piensa otra cosa, le respeto, pero para mí queda muy claro que esa hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, seguramente es ese día de la venganza de Jehová. Primera de Tesalonicenses 5:3. Después de haber dicho el Espíritu Santo a través de la vida de Pablo, que sabemos perfectamente, eso lo dice unos versos antes, dice que cuando digan, ¿que cuando qué? Digan, no cuando haya, otra vez, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Sobre quiénes? ¿No dice sobre nosotros? Sobre ellos. Destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. No dice no escaparemos, dice no escaparán. Otro punto importante, estaremos siempre con el Señor. Verso 17 de Primera de Tesalonicenses 4, dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese evento del arrebatamiento nos guardará de la prueba, nos guardará de la tribulación, de la gran tribulación, y
estaremos siempre con el Señor. Muy importante, Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El cielo abierto, un caballo blanco, el Señor montado en él, porque Él es el fiel y verdadero. Verso 12, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con caballos. Y yo medio alcanzo a ver por ahí algunos de ustedes en la imagen que tengo en mi corazón. Pero hay tantos que a lo mejor se me pasa a ver algunos de ustedes, pero ahí están, porque vendremos con el Señor. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Es muy tremendo cómo queda clarito. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué tremendo conocer cómo será esto. Ahora déjeme hablarle de algunas señales. Paz y seguridad. Ya leímos 1 Tesalonicenses 5:3, va a estar en la pantalla cuando digan paz y seguridad. Paz y seguridad. Recuerde que fue con Trump que empezaron los tratados de Abraham, tratados de paz. Casi seguro que ahora en su último, en el final de su periodo, vaya a seguir con esta idea de paz y seguridad de los tratados de Abraham, los tratados de paz. Casi seguro que él va a insistir en esto. Por otro lado, el 3 de diciembre del 24, el presidente de la organización de la ONU dijo: la fuerza no garantizará la paz en Medio Oriente. Y aprobaron 158 países organizar una conferencia para aplicar medidas pertinentes para establecer dos estados, Israel y Palestina. En esta nota de la resolución se menciona la palabra paz y seguridad varias veces. Salmo 105:10 dice: la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Dios le heredó esta tierra a Israel. Y cuando los hombres quieren repartir a Israel, partirlo en dos estados, eso no le va a agradar a Dios. Déjeme hablar de guerras y rumores de guerras. Mateo 24:6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mientras haya rumores de guerras y guerras, todavía no es. Hasta que haya paz y seguridad, hasta que se diga también. Los territorios ocupados por terroristas han sido devastados. Jamás derrotado. Hezbollah derrotado. Jamás en Gaza, Hezbollah en Siria y en el Líbano. El nuevo líder de Siria promete paz y seguridad. Los hutíes de Yemen. Pero ¿sabe qué? Israel llegó hasta Irán y bombardeó lugares estratégicos, lugares de armamento, de misiles en Irán. ¡Qué tremendo! Déjeme hablarle de otra cosa. El tercer templo, Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Habla de la semana 70 de Israel. Otro día hablamos de esta semana de 70, es muy interesante. A la mitad de la semana, esos 7 años, la mitad de la semana, una semana para
en la escritura de la que habla esta semana 70 son 7 años. Y dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, quiero repetir lo que dice aquí al principio. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuál sacrificio y cuál ofrenda? Si no hay templo. Ah, no, pero lo va a ver. Lo va a ver para esa semana 70. Y eso es lo tremendo, porque para que suceda esto de suspender el sacrificio y la ofrenda, pues tiene que haber un templo, y ese templo pues tiene que estar construido. Con la derrota de los terroristas y de la humillación, porque fue una humillación la que hizo Israel de todos sus enemigos, la hizo Dios. Pues está el escenario puesto para que se construya el tercer templo. Los judíos están preparados para levantar el templo. El instituto del templo dice que en 3 meses lo pueden levantar. 3 meses. El monte del templo es un lugar controlado por musulmanes, los cuales prohíben cualquier expresión religiosa que no sea la suya. Los judíos han subido después de 2000 años por primera vez a orar al monte del templo. ¡Qué tremendo! ¿Se está dando cuenta de las señales? Déjeme hablarle de las vacas rojas. ¿Cuántos saben de las vacas rojas? A ver, levanten la mano. Poquitos, déjeme decirle. Las vacas rojas se usan para los sacrificios del templo. Por casi 2000 años no había vacas rojas, pero en estos últimos años empezó a haber vacas rojas. Déjeme leer Números 19:1 en la versión Palabra de Dios para Todos. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: este mandamiento hace parte de la ley que yo, el Señor, establezco. Díganle a los israelitas que traigan una vaca rojiza, que no tenga ningún defecto y a la que nunca le hayan puesto yugo, que le den la vaca al sacerdote Eleazar, quien la sacará del campamento y mandará que la sacrifiquen en su presencia. No tenemos el tiempo para leer toda la porción, pero la vaca roja es importantísima para que el pueblo fuera purificado. Así es que ellos tenían que hacer una vaca roja, y ¿qué creen? Ya hay vacas rojas. En el 2018 el Instituto del Templo anunció que había nacido una novilla perfectamente roja en Israel. Y no se sabía de la existencia de estas vacas rojas por casi 2000 años. Donald Trump dice 1 Corintios 15, verso 52. Estoy a punto de terminar. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Sabe que en inglés quiere decir a la final trump? Trompeta en inglés quiere decir, se dice trump. Al final, la final trompeta podía significar el último periodo de Trump. Como que está difícil que eso suceda. Bueno, Dios anunció en la Escritura que Ciro iba a ordenar la construcción del templo. Hay una moneda en Israel con la imagen de Ciro y la imagen de Trump. ¿Por qué la de Trump? Porque él declaró que Jerusalén era la capital de Israel y cambió su embajada de donde la tenía, creo que era Tel Aviv, a Jerusalén. Y esto es lo impresionante, que estando todo preparado, probablemente él apoye la construcción del templo. ¿Le hace sentido? ¿Cuántos han oído hablar de la UNRWA? UNRWA, ¿no? La UNRWA, le voy a decir, es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio. En teoría, su objetivo es proporcionar asistencia, protección y defensa de los derechos de los refugiados palestinos.
Son 118 países que han financiado la UNRWA. Se escribe UMRWA. Así es que si no lo pronuncié correctamente, a ver, trate usted. Lo sorprendente es que todo ese dinero de 158 países ha ido a esta asociación y esta asociación lo ha mandado a Hamas. Y con este financiamiento armaron para el ataque del 7 de octubre del 23 y también se armaron con misiles y también hicieron centros de operación de guerra debajo de los hospitales, debajo de las escuelas. Casi toda Europa ya es musulmana. Otra señal. Casi toda Europa ya es musulmana. Estábamos viendo mi esposa y yo ayer, Alemania musulmana, Francia musulmana, Inglaterra musulmana. Casi toda Europa está invadida por musulmanes. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque abrieron las puertas a los migrantes. Y esos migrantes venían de África y de países musulmanes como Turquía. Mientras Europa, esto lo anunciamos aquí en la congregación hace como 15 años, tenía y ya de tener menos todavía hoy, una tasa de natalidad menor a 2.1. Si no hay 2.1 de natalidad, tu etnia, tu raza está destinada a desaparecer. Por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos que deben de multiplicarse y cumplir con lo que Dios ordenó. ¿Por qué? Porque esta semilla de que la familia pequeña vive mejor o que es una gran responsabilidad criar hijos, que hace que los jóvenes ya no quieran tener hijos, eso se cocinó en el infierno y subió al mundo y el mundo se lo ha tragado, pero nosotros no somos del mundo, somos del Todopoderoso. Así es que no permita que esta basura se siga infiltrando en sus hijos y en sus nietos y en toda su descendencia. Tenemos que permanecer. Este índice de natalidad que había entre los europeos fue sustituyéndose por los musulmanes que tienen una tasa de natalidad, híjole, yo creo que como del 100%. No están gruesos. Si usted viera cómo están, si le interesa ver los videos, se puede acercar y le paso la liga. Es algo tremendo. ¿Cómo podemos ver esto si no es en un video? En las selecciones de los deportes de estas naciones. Antes eran los alemanes puro blanquito, ¿verdad? Luego café con leche, yo, híjole, tez morena, tez oscura. La tragedia más grande es que han sustituido la religión, que antes era cristiana, por una islámica. Hace 15 años lo anunciamos, hoy Europa es prácticamente musulmana. Europa estaba destinada a convertirse en lo que hoy ya es. Cierre sus ojos, vamos a orar. Papá, gracias porque tu palabra es verdad y tu palabra poderosa nos muestra con todo detalle cómo serán las cosas y dónde estamos parados en el tiempo. Gracias, Señor, por todas las evidencias, todas las señales que nos has dado para ubicarnos en el tiempo. Estamos muy cerca de tu regreso. Por eso es que tenemos que hablar de este tema, porque tenemos que estar apercibidos y preparados. Y
te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo prepare nuestras vidas y nuestros corazones para recibirte ese día que vendrás por tu amada iglesia. El Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. El Espíritu y su esposa dicen: ven, Señor Jesús. ¿Puedes decirlo conmigo? El Espíritu y su esposa dicen: ven, Señor Jesús. Te estamos esperando, Señor. Anhelamos tu regreso. El día que vengas por nosotros. Puede levantar sus manos. El día que vengas por nosotros, tu amada iglesia, Señor. Señor, haz tu obra en mi vida, en mi corazón, para estar preparado para ese día, para el día de tu regreso. Te amamos con todo nuestro ser y esperamos tu regreso. El Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén, amén.